En los antiguos grabados de la ciudad se puede ver cómo por las mañanas sale un espeso vapor de los talleres, no de los hornos de herrería, sino de las calderas hirviendo para el cabello. Sobre la calle flota un olor a cera quemada, lana mojada y vino barato. Las mujeres llevan cestas con mechones enrollados en ovillos, como si fueran manojos de hierbas. Tienen los dedos quemados y los pañuelos en la cabeza no son en absoluto por moda. Era el olor de un nuevo miedo. El miedo a ser considerada indecente por la longitud y la forma de su propio peinado. Amigos, os saludo. Aquí está vuestro narrador. Escribid en los comentarios de qué ciudad y de qué país sois. Me interesa saber dónde se escuchan hoy en día historias como esta. En casas donde aún se recuerdan las tijeras de peluquería antiguas, o en apartamentos donde el ruido de los secadores ha sustituido al crepitar de las tenacillas sobre la caja de carbón. Pónganse cómodos. La historia de la que voy a hablarles comenzó, como todas las historias de vigilancia, con una orden dictada por el miedo y el beneficio. Que disfruten de la escucha. Cuando a finales del siglo XVIII comenzaron a difundirse en las ciudades de Europa Central los decretos sobre la decencia de los tocados femeninos, todo parecía una preocupación por la moral. Los actos del alcalde hablaban de modestia en el adorno de la cabeza y regreso a la apariencia virtuosa. El texto estaba firmado por funcionarios, médicos y sacerdotes. En realidad, detrás de estas líneas había otro objetivo: controlar el dinero que fluía a través de la moda más rápido que a través de los comercios. Los peinados exuberantes, los rizos sobre armaduras de alambre, las plumas entrelazadas en las trenzas. Todo ello se convirtió en símbolo de los nuevos ingresos y la independencia de las mujeres. Las peluquerías, donde trabajaban las mujeres, les proporcionaban unos ingresos comparables a los de los talleres artesanales de los hombres. Fue precisamente este éxito lo que se convirtió en peligroso. Las primeras redadas comenzaron a principios de la primavera de 1786. Los funcionarios supervisores entraron en los barrios de la ciudad con el apoyo de la guardia. Entraban en las peluquerías con el pretexto de inspeccionar las condiciones sanitarias, pero se marchaban con cajas selladas y listas de infracciones. Las mujeres eran multadas por excesiva pomposidad, por longitud del cabello desproporcionada con respecto a su estatus, y por brillo inadmisible del cabello. En los informes figuraban cifras exactas: el ancho del rizo en pulgadas, la altura del moño sobre la coronilla, el número de cintas. Más tarde, se supo que las medidas se tomaban de los estatutos de las peluquerías masculinas, redactados para las pelucas de los oficiales. Los peinados femeninos simplemente no encajaban en la tabla. Así comenzó la ola de castigos. En el archivo municipal se conservan los libros de multas, apellidos, profesiones, importes, firmas. Por cada medida infringida, se cobraba lo mismo que ganaba una lavandera en una semana. Varias peluqueras intentaron presentar una queja, alegando que los actas se redactaron sin la participación del gremio.
se les denegó. La supervisión afirmó que los actos morales no requieren aprobación. Pronto corrieron rumores de que los inspectores solo visitaban los talleres donde ya se había encargado el costoso peine del nuevo modelo. Así surgió la primera sospecha. La supervisión estaba relacionada con los proveedores de herramientas. En aquella época, los peines eran caros, ya que se fabricaban con marfil, cuerno o madera importada. Uno de los proveedores, cuya tienda se encontraba cerca del ayuntamiento, obtuvo de repente el derecho exclusivo de suministrar los productos aprobados por acta. Al día siguiente de la publicación de la orden, el precio se triplicó. Las artesanas, privadas de la posibilidad de comprar más barato, comenzaron a tallar peines de hueso de toro ellas mismas. Por ello, fueron multadas de nuevo por falsificación de herramientas aprobadas. La cadena se cerró. La supervisión alimentaba a los comerciantes. Los comerciantes proporcionaban a la supervisión pruebas de infracciones. Las viudas y las hijas de los peluqueros, que se hicieron cargo del negocio tras la muerte de sus maridos, lo pasaron especialmente mal. Sus talleres se convirtieron en los primeros objetivos. Los informes decían que las mujeres sin control masculino tienden a la desmesura. Un funcionario escribió en un informe: «Sus tijeras no cortan el pelo, sino la decencia». Esta frase se convertiría más tarde en un ejemplo clásico de cómo se utilizaba la moral contra la competencia. Los registros originales se conservan hasta hoy en el Archivo Municipal de Quejas. Hojas amarillentas, impregnadas de grasa y lacre. Los tratados médicos de la época echaron más leña al fuego. Los consejos médicos advertían que los peinados excesivos calentaban la cabeza y provocaban la excitación de la naturaleza femenina. El argumento sonaba ingenuo, pero sirvió para justificar decenas de redadas. Las mujeres a las que se les encontraban pelucas de crin de caballo o trenzas rellenas de cera eran acusadas de decadencia moral. Sorprendentemente, no se prohibieron las pelucas masculinas, aunque eran mucho más altas y pesadas. Cuando una de las peluqueras intentó señalar esta incongruencia, la tacharon de insolente y le quitaron el derecho a trabajar en el mercado. Más tarde, su nombre aparecería en la correspondencia de un abogado que recopilaba material para una apelación. Mientras tanto, en los archivos del gremio comenzaron a acumularse copias de medidas y planos. Los maestros más veteranos observaron que las líneas de las tablas eran idénticas a los modelos de moldes de cabezas masculinas introducidos por los anteriores gobernadores. Nadie se molestó en medir los peinados femeninos. La supervisión simplemente tomó la forma antigua y la declaró universal. Esto se convirtió en la primera base documental para la disputa. El taller presentó una solicitud de revisión. Sin embargo, en lugar de una respuesta, llegó un nuevo decreto sobre la verificación de la fiabilidad de los propios maestros. Corrió el rumor por la ciudad de que las autoridades se disponían a cerrar el taller femenino con el pretexto de incompatibilidad con los principios morales. Las calles volvieron a oler a cera y miedo. Pero en los archivos hay otra prueba.
uno de los funcionarios que supervisaba las verificaciones, pronto se convirtió en copropietario de la misma tienda de peines. Su nombre coincide con la firma que figura en los documentos. ¿Coincidencia? Quizás. Pero unos meses después, fue nombrado jefe de la Comisión de Decoro en la Apariencia. A partir de ese momento, la lucha contra los peinados exuberantes se convirtió en una fuente de ingresos estables. Según los documentos, se trataba de una cuestión de moralidad. En realidad, era un sistema para cobrar por cada trenza, cada rizo, cada trozo de cera. Así, el sistema moral se convirtió en economía. La gente creía que defendía el orden público, pero en realidad regulaba los beneficios. Y cuanto más se hablaba de la virtud, más cara se volvía la licencia para un simple peinado. Cuando la investigación apenas comenzaba, nadie esperaba que se convirtiera en algo más que una disputa sobre la longitud de los rizos. Pero en los archivos se conservan las actas de las reuniones del gremio, papel amarillento, la letra uniforme del presidente y líneas escritas según los estatutos. De ellas se desprende claramente que las peluqueras estaban dispuestas a defenderse como comunidad profesional, y no como violadoras de la moral. Recopilaron muestras de peinados, anotaron la cantidad de cera y cinta necesaria para sujetar los mechones, y demostraron que las medidas aprobadas por el acta eran simplemente imposibles. El cabello de las mujeres es más fino, y la longitud de la mayoría no permite reproducir las formas masculinas. Estos documentos no fueron admitidos a trámite por los tribunales. Según la legislación vigente, la ley de decoro se refería a cuestiones morales, no artesanales. Pero fue precisamente en esta laguna jurídica donde surgió la resistencia. Los jefes de gremio iniciaron su propia investigación. Tomaron declaración a las alumnas que trabajaban en las casas de las damas de la alta sociedad. Estas contaron que los funcionarios supervisores a menudo exigían contribuciones para comprobar la decencia, pagos no oficiales tras los cuales la redada pasaba de largo. En los archivos se han encontrado 7 testimonios similares, redactados como cartas privadas. Todos ellos coinciden en un mismo nombre, el del administrador de las tiendas del mercado. Su apellido también aparece en los libros de suministro de peines. Así comenzó a perfilarse una red de servicios mutuos. Los funcionarios expedían permisos para la venta de instrumentos aprobados, y los comerciantes transferían parte de sus ganancias a las cuentas de supervisión. Formalmente, se trataba de donaciones para las necesidades del orden municipal. En la reunión del magistrado, se intentó silenciar esta cuestión. Se dijo que la ciudad no puede tolerar el desorden en la apariencia de las mujeres, que los peinados exuberantes causan irritación entre la población. Pero lo que provocaba irritación no eran los peinados, sino la arbitrariedad. Varias peluqueras acudieron al notario municipal, que accedió a redactar una denuncia colectiva. En ella se indicaba que las nuevas multas contradecían el antiguo derecho gremial, aprobado aún bajo el mandato de un gobernante cuyo nombre ahora solo recuerdan los historiadores. Este documento resultó clave. Demostraba que la peluquería
tenía autonomía jurídica y podía impugnar la intervención de la supervisión. Sin embargo, cuando la denuncia llegó a la Cancillería, al notario le retiraron la licencia. Oficialmente, por negligencia en la tramitación de documentos. A partir de ese momento, la ciudad se quedó en silencio. Las viudas de los maestros comenzaron a trabajar en secreto, en las trastiendas de las tiendas, a la luz de las velas y con las contraventanas cerradas. Surgió un nuevo mercado clandestino, donde se vendían peinados retocados. Las mujeres se cortaban y peinaban unas a otras sin documentos, y luego salían a la calle con la cabeza cubierta con pañuelos para no levantar sospechas. La supervisión las llamaba maestras en la sombra. En las crónicas de la época aparece la expresión cera en la clandestinidad, en alusión a estos talleres secretos. Allí hervían calderos en los que se cocían compuestos para fijar los rizos, cera, grasa, ceniza y hierbas aromáticas. El aire era pesado y muchos enfermaban por el humo constante. Pero para la mayoría era la única forma de sobrevivir. Los informes médicos registraban un aumento de los desmayos femeninos y el agotamiento nervioso en los barrios donde se encontraban estos talleres. Sin embargo, en lugar de ayudar, las autoridades utilizaron esto como prueba del daño de la decoración excesiva. El discurso médico sustituyó al económico. Las mujeres no enfermaban por la moda, sino por la pobreza, el hacinamiento y el miedo. Pero en los sermones públicos se decía lo contrario, que la libertinaje moral literalmente destruía los cuerpos. Los sacerdotes y los maestros repetían estas palabras sin darse cuenta de que sus argumentos coincidían con la retórica de los consejos comerciales. Pronto, el gremio contó con un aliado inesperado, un abogado especializado en disputas comerciales. Su nombre aparece en los registros como observador externo, invitado a la sesión sobre el caso de una de las artesanas multadas. Llamó la atención que los sellos de los documentos no coincidían con el escudo oficial de la ciudad. Una de las impresiones era falsa. Era una forma antigua, tomada de un documento anterior, fechado una década antes. Esto significaba que parte de los decretos no tenían validez. La información se filtró al exterior. Los periódicos, que entonces se distribuían en tabernas y polvorines, escribieron por primera vez sobre la posible falsificación de los sellos de la supervisión moral. El escándalo resultó demasiado sonado como para ignorarlo. En respuesta, las autoridades crearon una comisión para verificar las comisiones. Esta estaba formada por las mismas personas que antes aprobaban los actos. Se verificaban a sí mismos. Los informes de esta comisión se han conservado parcialmente, pero incluso en ellos se aprecia cómo cambió el tono. En lugar de frases sobre libertinaje, aparecen expresiones como abusos comerciales, medidas inexactas o pérdida de confianza. Fue un caso excepcional en el que la retórica moral se resquebrajó bajo el peso de la contabilidad. Uno de los inspectores reconoció que los informes sobre las costumbres se redactaban según modelos masculinos debido a la falta de medidas femeninas. En otras palabras,
Todo el edificio del control moral se sostenía sobre un simple error metodológico. Pero el reconocimiento no salvó a quienes ya habían sido multados. No se devolvió el dinero, ni se limpiaron las listas. Mientras tanto, comenzaron a aparecer en el mercado documentos falsos, recibos de pago de multas que se podían comprar por adelantado para evitar la inspección. Se imprimían en la misma tienda que vendía peines. De este modo, los comerciantes no solo abastecían a la supervisión, sino que también proporcionaban una protección ficticia. Este esquema demostró que, bajo la apariencia de moralidad, existía un sistema completo de extorsión. El gremio comenzó a reunir pruebas, contratando a copistas para hacer copias de los actas. En una de esas copias, una artesana escribió a mano: «No temas al cabello, teme a quienes lo miden». La frase se conservó, porque fue incluida en el diario privado de un observador que trabajaba en la oficina municipal. 2 siglos más tarde, se publicó en la recopilación Voces del Oficio. En el verano de 1789, el enfrentamiento alcanzó su punto álgido. La ciudad estaba al borde de una revuelta, no política, sino económica. Las mujeres dejaron de pagar los impuestos y las tiendas de peines se vaciaron. Los ingresos de la supervisión disminuyeron. Y entonces en el ayuntamiento se empezó a hablar de la necesidad de cerrar el taller para evitar la decadencia moral. Con este pretexto, se planeó transferir las licencias a los peluqueros masculinos. En el libro de estatutos se conserva el borrador de la decisión. A partir de ahora, el cuidado del cabello se considerará parte del oficio masculino, con el fin de evitar tentaciones. Este punto sería la gota que colmó el vaso. El gremio inició una rebelión abierta con documentos, no con antorchas, sino con papeles, firmas y lacre. Los archivos muestran que todo comenzó con un pequeño detalle. El libro de estatutos del gremio, donde se guardaban los sellos antiguos, acabó en manos de la viuda de uno de los maestros. La noche en que la guardia presentó su taller, la mujer logró esconder el libro en una cesta con pelo. Unos meses más tarde, ese mismo libro se convirtió en una prueba contra la supervisión. En él se conservaban los formularios originales de los sellos y los registros de las medidas anteriores, según las cuales se evaluaban las peluquerías antes de la reforma. La comparación demostró que las nuevas leyes de decoro no solo se basaban en los estándares masculinos, sino que también contenían cambios a favor de proveedores concretos. En la columna Peines recomendados solo figuraba un nombre. Se trataba de un conflicto de intereses directo, constatado en un documento. El abogado, que ya estaba familiarizado con el caso, se encargó de preparar la demanda ante el tribunal municipal. Formalmente, defendía al gremio de peluqueras, pero en realidad defendía el derecho de las mujeres a trabajar sin recargos morales. El proceso fue lento. En el tribunal estaban presentes representantes de la Iglesia, de la supervisión, comerciantes y funcionarios cuyos nombres figuraban en los expedientes. Las audiencias duraron meses. Cada acta comenzaba de la misma manera.
La cuestión no se refiere a la decoración, sino a la moralidad. Esta fórmula permitía a los jueces eludir los detalles concretos. Pero, en un momento dado, el abogado exigió que se adjuntaran al caso los libros contables de los proveedores. Entonces, todo cambió. Resultó que, en los 2 años de existencia de los actos de decoro, el comercio de peines y utensilios de peluquería se había cuadruplicado. Sin embargo, los ingresos del Tesoro Municipal no aumentaron. La diferencia se destinaba a fondos privados de contenido moral, de los que disponían las mismas personas que firmaban los actos. Las pruebas eran irrefutables. Pero, en lugar de una investigación inmediata, el tribunal exigió la confirmación de las autoridades eclesiásticas, ya que la decencia se consideraba una cuestión de fe. Se invitó al obispo a la sesión. Sus palabras quedaron registradas en el acta. La virtud no se mide con el codo. Parecía que se había encontrado la solución. Pero a esta frase le siguió una nota. Sin embargo, debe mantenerse el orden. Así, el sistema se salvó de nuevo con una fórmula. Mientras tanto, la presión sobre el taller se intensificaba. La guardia realizaba registros con el pretexto de buscar documentos falsos. Varias artesanas fueron detenidas por un breve periodo de tiempo. No se les imputaron cargos, simplemente fueron retenidas para su verificación. La ciudad bullía de rumores. Algunos decían que las mujeres estaban tramando una rebelión. Otros que contaban con el apoyo de un protector secreto de entre la nobleza. En realidad, detrás de ellas estaba un hombre cuyo nombre rara vez se menciona en las crónicas, el administrador del almacén episcopal de velas. Según la investigación, él entregó al abogado copias de cartas en las que los funcionarios discutían los precios de los peines y los porcentajes de las redadas. Era la primera vez que la Cancillería religiosa se oponía a la corrupción secular. El motivo era simple. La Iglesia no quería que su nombre se utilizara en tramas comerciales. Así entró en juego un nuevo actor: la supervisión espiritual de la supervisión. Paralelamente se produjo un movimiento desde abajo. Las mujeres escribían sus historias y las entregaban a copistas, que elaboraban resúmenes generales. Estos manuscritos circulaban por la ciudad en secreto y se leían en áticos y baños. Uno de los copistas dejó una nota: La gente cree que el cabello crece por voluntad de Dios, pero olvida que hay que cortarlo con las manos. Esta frase se incluiría más tarde en las clases universitarias sobre la historia social de la artesanía como ejemplo de la filosofía popular del trabajo. En aquel momento, sonaba como un desafío. Las mujeres ya no hablaban de moda, sino del derecho a ejercer una profesión. Era una nueva conciencia, nacida al borde de la pobreza y la humillación. Mientras tanto, en el tribunal ocurrían cosas extrañas. Los documentos desaparecían. Uno de los volúmenes con las actas de las sesiones fue encontrado años más tarde en la biblioteca privada de un funcionario implicado en el caso. Varias páginas habían sido arrancadas
precisamente aquellas en las que se mencionaban las sumas pagadas por garantizar el orden moral. Los historiadores calcularon posteriormente que el importe total de las multas durante 3 años superó los ingresos de todo el comercio de telas de la ciudad. Para un sistema que se autodenominaba moral, se trataba de una economía del miedo. Mientras los jueces se demoraban, la ciudad cambiaba. En los folletos de las tabernas, donde antes se imprimían poemas y anuncios, aparecieron caricaturas. Un inspector calvo, con un peine en lugar de un bastón. Una mujer con tijeras, cortando una cadena de pelo. Estas imágenes pasaban de mano en mano como un manifiesto secreto. La censura intentó confiscarlas, pero ya era tarde. El símbolo había nacido. La actitud hacia la vigilancia comenzó a cambiar. Incluso los hombres cuyas esposas o hermanas se habían quedado sin ingresos, comenzaron a escribir quejas al magistrado. El caso de los peinados exuberantes se convirtió en un escándalo público. En algún momento intervino la alta dirección. Llegó de la capital un auditor autorizado por la corona. Exigió informes, comparó fechas y verificó firmas. Según los registros conservados, se sabe que llevó a cabo una auditoría de todos los libros de multas. Los resultados fueron catastróficos. En algunos casos, figuraban los apellidos de mujeres que ya habían fallecido. En otros coincidían los números de los recibos. Esto significaba que el sistema de multas se utilizaba para cobrar cantidades ficticias. La supervisión no comerciaba con la moral, sino con aire. Pero ni siquiera la denuncia provocó cambios inmediatos. Los funcionarios alegaron la complejidad de la reforma. La moral, al parecer, era demasiado rentable como para renunciar a ella. Y, sin embargo, la semilla había sido sembrada. Tras la auditoría, comenzaron los primeros intentos de revisar las normas. Se propuso medir no la altura del peinado, sino el consumo de materiales, para multar por exceso y no por la forma. La idea parecía un compromiso, pero el gremio se negó. No se trataba de la cera, sino del derecho a la propia imagen. Las mujeres presentaron una nueva petición, exigiendo la anulación de todos los actos y la devolución de los bienes confiscados. La petición contaba con 40 firmas, una cifra increíble para la época. Incluso algunos maestros artesanos la apoyaron, al comprender que en el siguiente decreto su oficio podría quedar prohibido. Los registros de archivo recogen el momento culminante. La sesión en la que el gremio leyó una carta de una fuente anónima, una copia del contrato entre la supervisión y la tienda de peines. Allí se decía claramente: por cada inspección se pagará un 10% del importe de la multa al proveedor. Esta frase supuso la sentencia de muerte del sistema. Los jueces intentaron declarar el documento falso, pero los testigos confirmaron que era original. Después de eso, fue imposible detener el proceso. Cuando se presentó ante el tribunal la copia del contrato entre la supervisión y la tienda de peines, se hizo el silencio en la sala.
La gente comprendió que no se trataba simplemente de un papel, sino de la clave de todo un sistema de extorsión que se ocultaba tras palabras de virtud. El documento tenía 2 firmas, la del jefe de la Comisión de Moralidad y la del comerciante, cuya tienda estaba en la plaza principal. Abajo había un sello cuya huella coincidía con la falsificación que el abogado había descubierto antes. Unos días después de que se hiciera público el contrato, 2 funcionarios renunciaron de repente por motivos de salud. Uno desapareció de la ciudad y el otro fue encontrado muerto en su casa. No se aclaró la causa. En los informes solo se indica asfixia por vapores de aceite de lámpara. Nadie buscó a los culpables, como si la muerte hubiera cerrado el caso. El juicio continuó. El auditor de la capital exigió que se publicaran los resultados de la inspección. Era algo inaudito. Antes, esos informes eran solo para uso interno. Ahora los colgaron en las puertas del ayuntamiento. La multitud los leyó en silencio durante mucho tiempo. De las líneas se desprendía que, durante los 3 años de vigencia de las leyes sobre decoro, las multas se habían impuesto principalmente a las mujeres artesanas, mientras que los peluqueros masculinos no habían pagado casi nada. Es más, las medidas establecidas no habían sido aprobadas en absoluto por la Cancillería Real, sino que las había introducido una comisión local por iniciativa propia. Así, la moral se convirtió en una empresa privada. Tras la publicación, comenzaron los disturbios. Los comerciantes de peines cerraron sus tiendas por temor a los saqueos. La guardia intentó dispersar a la multitud, pero no se trataba de revueltas por el hambre. La gente simplemente se quedaba parada, leía los documentos y susurraba. Ahora se entiende. Ese susurro era más aterrador que cualquier grito. Las autoridades comprendieron que era imposible mantener el orden anterior. Entonces, el alcalde emitió una orden: suspender temporalmente la aplicación de las leyes y crear una nueva comisión, en la que participaran representantes de los gremios artesanales. Por primera vez en décadas, las mujeres obtuvieron un lugar en la mesa, donde se decidían las cuestiones relacionadas con el comercio y las buenas costumbres. La primera reunión de la comisión se celebró en una fría sala con tapices en los que se representaban alegorías de la virtud. En la mesa se sentaban funcionarios, sacerdotes, comerciantes y 2 mujeres, jefas de gremio. El acta se ha conservado parcialmente, pero se ve que el debate fue acalorado. Las jefas trajeron consigo antiguos bocetos de peinados para mostrar lo absurdas que eran las medidas anteriores. Un funcionario anotó en los márgenes: la mujer razona con calma, presenta cálculos. Estas palabras, escritas casualmente en los márgenes, se convirtieron en un símbolo del cambio. Por primera vez, la voz de una mujer en los documentos oficiales no sonaba como un objeto de verificación, sino como una fuente de argumentos. La comisión reconoció que las antiguas normas eran erróneas, pero la formulación fue cautelosa.
Las medidas deben ser precisadas en vista de las diferencias fisiológicas. Nadie pronunció las palabras culpa o corrupción. Sin embargo, en los libros de multas de la ciudad apareció una nota. Las sanciones por los puntos del acta de decoro se suspenden temporalmente. Fue una victoria de hecho. Sin embargo, las consecuencias para quienes vivían bajo supervisión fueron irreversibles. Muchos talleres quebraron y algunas mujeres se marcharon a otras ciudades. Los informes médicos de ese año registran un aumento de la fatiga crónica y el agotamiento entre las antiguas peluqueras. Se quemaron como velas, cuya llama se sofocó durante mucho tiempo en aras de la apariencia de la luz. Poco a poco, la supervisión se desintegró. Sus archivos se trasladaron a la oficina de comercio. De los cientos de documentos, solo se conservaron unas pocas docenas. El resto se quemó por innecesario. En aquellos días, el incendio del antiguo edificio de la administración se percibió como una señal, como si la propia historia se deshiciera de la basura. Pero junto con los papeles se quemaron también las pruebas. ¿Quién se beneficiaba exactamente? ¿Quién firmaba las órdenes? Sin embargo, los restos de los documentos permitieron reconstruir el panorama. Los economistas del siglo XIX escribieron que este caso fue el primer ejemplo registrado de corrupción sistémica bajo la apariencia de control moral. Para sus contemporáneos, solo era un rumor. El poder medía el pelo, pero cortaba la conciencia. Entre el pueblo se popularizó la expresión acto bajo el peinado, con la que se referían a cualquier ley inventada para obtener beneficios. La palabra decoro se convirtió en sinónimo de hipocresía. Pero, para las mujeres del gremio, no todo fue tan sencillo. Sus talleres volvieron a abrir, pero ya sin la confianza de antes. Las clientas tenían miedo. Y si mañana volvían a cambiar las medidas, tenían que anotar cada peinado en un cuaderno. Altura, anchura, tipo de peine. Estos registros se convertirían en el prototipo de los diarios técnicos que más tarde se utilizarían en las escuelas de artesanía. Así, la corrupción dio lugar a la disciplina, una paradoja amarga, pero precisa, de la época. Mientras tanto, las reformas continuaban. En la capital se aprobó un nuevo estatuto sobre los oficios, en el que se diferenciaban por primera vez los conceptos de decoro y higiene. El punto 22 decía: el poder no debe determinar la medida de la belleza, pero está obligado a velar por la limpieza del trabajo. Este texto se incluiría más tarde en los libros de texto, como el comienzo de la regulación secular de las profesiones. Nadie mencionó que el impulso lo había dado el escándalo de los peinados exuberantes, pero en las ciudades lo sabían. En los periódicos de verano se escribía: las damas afectadas por los actos obtuvieron el derecho a trabajar sin permiso de la supervisión. Y aunque no se mencionaban nombres, todos sabían de quién se trataba. Unos años más tarde, las antiguas peluqueras fundaron una pequeña hermandad de ayuda mutua, la Casa de la Cera y el Peine.
Recaudaban dinero para enseñar el oficio a los huérfanos. En sus estatutos se conserva la frase, que las manos no tiemblen por miedo, sino solo por cansancio. Esta frase se convirtió en el epitafio de toda una época en la que el trabajo de las mujeres estaba controlado por la moral. Pero fueron ellas las primeras en convertir el miedo en un documento y el documento en un arma. En el lugar de la antigua administración de la moralidad, se construyó más tarde un almacén de velas. En los informes se indicaba: el edificio ha sido reconstruido, el archivo destruido. Desde entonces no se ha vuelto a afirmar ningún acto sobre las buenas costumbres en esta ciudad. Pero el recuerdo permaneció en las palabras, en los hábitos, en las expresiones. Las mujeres ya no permitían que se las midiera con la regla de la virtud ajena. En sus manos, las tijeras volvieron a ser una herramienta de trabajo y no un símbolo de castigo. Así terminó la historia que comenzó con el olor a cera y humo en las calles matutinas. El tiempo borró los nombres de los culpables, pero no las huellas en las páginas. Hoy en día, esas huellas se encuentran en los archivos bajo el título Asuntos domésticos del siglo XVIII. Para el historiador, son solo documentos. Para los descendientes, son un recordatorio. Cada decoro, medido por mano ajena, tarde o temprano se convierte en mercado. Después de la Reforma, la ciudad tardó mucho en recuperarse. Los archivos permanecieron en silencio, como después de un incendio. Todo lo que no se quemó se reescribió de nuevo. Pero en el folclore urbano, el acto de decoro permaneció como una advertencia. Las ancianas decían: no confíes en quienes miden la belleza con una regla. Esta frase se convirtió en un proverbio. Se escribía en las paredes de los baños, en las puertas de las peluquerías y, a veces, simplemente con carbón, en la pared, cerca del mercado. El recuerdo de la vergüenza resultó más duradero que los decretos oficiales. Una generación después, ya nadie recordaba los apellidos de los funcionarios, pero la expresión peine del poder se convirtió en sinónimo de control minucioso. Se utilizaba para referirse a todo, desde los inspectores fiscales hasta los nuevos maestros de la moda, que enseñaban cómo vivir decentemente. En las crónicas del siglo XIX se pueden encontrar referencias a las casas de oración de la decencia, círculos religiosos en los que las mujeres discutían sobre el orden moral de la vestimenta. Aparecían cada vez que la sociedad volvía a temer la libertad de la apariencia externa. Pero cada vez en algún lugar más abajo, a nivel artesanal, resurgían viejas historias sobre redadas, multas, sellos falsos. Se contaban en voz baja como leyendas, pero sin heroísmo, simplemente como advertencia. La virtud y el beneficio rara vez comparten la cama por separado. Los historiadores que estudiaron la economía de la época observaron una extraña regularidad. Tras la derogación de las leyes sobre decoro, la producción de peines y ceras no disminuyó, sino que, por el contrario, aumentó. Las mujeres comenzaron a unirse,
a comprar materiales al por mayor y a crear sus propios pequeños almacenes. Ya no dependían de los tenderos. De estas pequeñas asociaciones surgieron más tarde las cooperativas de mujeres, las primeras formas de autogestión del trabajo artesanal. Lo que comenzó como una lucha contra la corrupción se convirtió en una escuela de independencia. Ninguna ley sobre moralidad previó que su fracaso daría a las mujeres el derecho a la autonomía económica. Pero, como suele ocurrir, la victoria no trajo la paz. Las nuevas autoridades intentaron borrar las huellas de la vergüenza. En el lugar del antiguo ayuntamiento, donde se reunía la Comisión de Decoro, se instaló un museo de antigüedades de la ciudad. En la exposición colgaba un peine encontrado entre los escombros. Debajo había una inscripción: Ejemplo de artesanía del siglo XVIII. Ni una palabra sobre el escándalo, ni sobre las multas. El objeto estaba desprovisto de contexto, como si la historia pudiera ser simplemente un objeto bonito. Pero quienes lo reconocían por su forma. Los dientes eran un poco más altos de lo normal, exactamente los mismos que figuraban en los documentos falsos. Y este conocimiento tácito se transmitía de los guías turísticos a los alumnos, de las ancianas a las nietas, no con palabras, sino con miradas. El lenguaje también cambió. La palabra peinado pasó a significar no solo el peinado, sino también el orden interno. Arreglar el peinado significaba reestructurar, poner en orden. Así, una acción cotidiana se convirtió en una metáfora del poder. Incluso en los textos legislativos de la nueva era se encuentran expresiones como estructura moral de la sociedad y apariencia externa del trabajo. Han surgido de esos mismos actos, solo que en una forma más elegante. La historia, como la cera, adopta cualquier forma, pero conserva la huella de la mano que la moldeó. En las cartas privadas de finales del siglo XIX, a veces se encuentran extrañas formas de tratamiento. Querida maestra del peine, o hija de la cera. Estas palabras sonaban casi como títulos. Los investigadores creen que así se llamaba a las mujeres que procedían de las familias de esas peluqueras. Conservaron la memoria de sus antepasados como personas que defendieron no solo su oficio, sino también su dignidad. Para ellas, las tijeras y el peine eran un símbolo de libertad, no un adorno. En una carta del archivo de la Escuela de Comercio, se lee: Si alguna vez vuelven a medirnos por la altura del cabello, que nos encuentren con una regla en las manos. No es un eslogan, ni una protesta, sino una simple disposición a recordar que un documento puede matar tan bien como una espada. La cultura fue poco a poco asimilando esta cicatriz. Los artistas representaban las escenas de corte de pelo como actos de purificación, pero con un doble significado, no espiritual, sino social. En uno de los últimos lienzos, pintado ya en la era industrial, una mujer con tijeras aparece de pie ante unas chimeneas de fábrica. La leyenda dice: el taller de la decencia. El cuadro estuvo colgado en el salón municipal durante casi un siglo, hasta que alguien se dio cuenta de que repetía la composición de un antiguo grabado sobre una redada de la policía. Solo que ahora la mujer
sostiene las tijeras no como acusada, sino como juez. Así, la historia corrigió silenciosamente su propio gesto. En los libros de medicina, ya no se hablaba de excitación mental por peinados exuberantes. Pero en los capítulos sobre trastornos nerviosos, se conservó durante mucho tiempo la expresión síndrome de fatiga de cera, que se refiere al cansancio provocado por la presión constante de las expectativas sociales. Apareció a partir de observaciones de las artesanas de la época y luego pasó a los tratados psicológicos. Incluso la ciencia tardó un siglo en reconocer que la presión moral deja huellas físicas. Ahora, cuando los historiadores abren viejas carpetas con la etiqueta Asuntos domésticos del siglo XVIII, el olor a cera casi no se percibe. El papel se ha desgastado, la tinta se ha desvanecido. Pero entre líneas aún se puede ver la inquietud. Las palabras decoro, control, supervisión se repiten con una frecuencia obsesiva, como si la ciudad no pudiera deshacerse de ellas. Cada firma de un funcionario es como una cicatriz, y junto a ella, las cuidadas iniciales femeninas, finas, uniformes, como si las hubieran escrito las mismas manos que en su día alisaban los rizos sobre carbón caliente. La historia de la ley de decoro rara vez aparece en los libros de texto. Demasiado cotidiana, demasiado insulsa, sin héroes. Pero son precisamente estas historias las que explican por qué la palabra moral en Europa ha adquirido un matiz de desconfianza. Detrás de cada ley de decoro hay una factura por el suministro de peines. Detrás de cada sermón hay un contrato por el suministro de velas. Ahí está la fría verdad de la época, cuando el poder aprende a medir el cuerpo, inevitablemente comienza a vender la conciencia. Y si hoy, al pasear por las estrechas callejuelas del casco antiguo, percibes un ligero olor a cera, tal vez no se trate solo de velas. Es el aire de aquellos talleres donde las mujeres se ganaban el derecho al trabajo. No se las llamaba heroínas, sus nombres no aparecían en las crónicas, pero fueron ellas las que demostraron que incluso el acto de las convenciones sociales puede convertirse en un acto de resistencia, si se lee no con los ojos del miedo, sino con los ojos de quienes sostenían las tijeras.